¿Cómo me gusta este vídeo? ¿Cómo me gustan estos coches? Excesivos, brutales. Sencillamente son para mí los coches de competición en circuito más espectaculares de la historia, fruto de un reglamento poco restrictivo, no como los de ahora. Si conoces los siluetas, te va a interesar mucho este vídeo, pero si no los conoces, te va a interesar más, te lo prometo. Desde las montañas de Pijao, Quindío, la cordillera colombiana. Bienvenidos a Garaje Hermético. Parece mentira, con lo que me gustan a mí estos coches, ¿cómo puedo haber tardado tanto en hacer este vídeo? No sé, yo he pensado que quizás en algún momento era un vídeo muy de nicho, demasiado de nicho, pero yo espero que no es así, porque os aseguro que estos coches son todos impresionantes y estoy seguro que cualquier persona con cierta sensibilidad por el mundo del motor y sobre todo del motor sport, este vídeo le va a encantar. En todo caso, voy a ser sincero, tengo que dar las gracias a un miembro de este canal, a un amigo de este canal que es Ángel David González Hernández, porque es quien me dio el empujón definitivo para hacer este vídeo. Así que, Ángel David, va por ti este vídeo, ¿eh? Y lo primero que hay que hacer, porque seguramente algunos de vosotros no lo sabréis, es responder a una pregunta. ¿Qué es un silueta? La silueta, lo único reconocible. Lo primero que hay que decir es que los siluetas, todos los siluetas, pertenecen a una categoría que se llama Grupo 5, pero no todos los Grupo 5 son siluetas. Ahora os explico esto. Los Grupo 5 nacieron en 1966 e inicialmente agrupaban a una serie de coches que habían nacido y habían sido diseñados directamente para la competición. Os voy a poner algunos ejemplos, todos espectaculares. Por ejemplo, el Alfa Romeo TT33, TT12, bueno, hubo muchos, ¿no? Pero este en concreto me parece más bonito. O el Alpine Renault A442, que acabó ganando Le Mans. El Ford GT40, inolvidable. El Ferrari 512 MS, precioso. El Matra Simca MS 670, hicimos un vídeo de Matra. O el Porsche 917, que también hicimos un vídeo de Porsche 917. Por citar solo unos ejemplos, son todos coches preciosos y que seguramente, según los estaba nombrando, creo que se merecen otro vídeo. Lo que sucede es que en 1976 y hasta que desaparecieron en 1982, por cierto, que es mi época de juventud y adolescencia, quizás por estos coches han dejado tanta huella en mí, pues nace la cuarta y última generación de este llamado Grupo 5. Y estos son los silueta, porque la FIA crea esta categoría para coches que no eran estrictamente de competición, sino que eran derivados de coches de calles, pero ampliamente, no, yo diría que muy ampliamente modificados. La federación exigía simplemente que el capó, el parabrisas, las puertas completas y el techo tuvieran el mismo aspecto que en el coche original. Lo demás, todo lo demás de la carrocería, incluido unos pasos de ruedas brutales, spoiler, alerones, bueno, unas cosas increíbles, todo eso era libre. He dicho que era libre y los más puntillosos dirán, no, no era libre, había unas dimensiones y tal, pero vamos, era muy libre, como sucede en el caso del motor, porque fijaos, del motor había que conservarlo en la posición original y había que conservar el bloque original. Todo lo demás era libre. Para que os hagáis una idea, tú no podías hacer un Porsche 911 con motor delantero, pero sí podías hacer un Porsche 911 con el motor más bajo, incluso más adelantado, y prepararlo a fondo añadiendo los turbos que te diera la gana, culata que te diera la gana. La única condición, como os digo, es que conservase el bloque original. Lo mismo sucedía con la suspensión. En el fondo era libre, pero tenía que conservar la arquitectura del modelo original. Los frenos eran muy sobredimensionados y bueno, sí, había por supuesto exigencias en norma de seguridad. La barra interior pues servía para hacer el coche, el chasis mucho más rígido, una serie de pesos mínimos, de dimensiones máximas, pero en general, como os digo, era un reglamento con unas limitaciones muy laxas que dio lugar a verdaderos monstruos de la competición. ¿Que no te lo crees? Vamos a ver unos cuantos y luego me lo dices. BMW 3.0 CSL, 1972. Uno de los primeros trabajos del departamento M fue la fabricación de un coupé de la serie E9 para ser preparado para competición.
el reglamento del Grupo 5 le vino muy bien porque BMW no usaba por entonces el turbo en estos coches de calle, pero sí en competición, consiguiendo potencias de más de 750 caballos. Para sujetar toda esa potencia, además de modificar la suspensión y poner las ruedas más anchas que el reglamento permitía, recurrieron a la aerodinámica, erizando de alerones el coche por todas partes, con amplísimos pasos de ruedas, un gran spoiler delantero y un alerón trasero que no dejó de crecer. Con todos estos apéndices aerodinámicos se ganó con justicia el apodo de Batmóvil, pero nunca fue un coche oficial de Batman en DC Comics, ni por asomo. También contribuyó a su éxito y también a su reconocimiento la iniciativa de BMW denominada Arts Car, que encargaron a distintos artistas famosos la decoración de estos coches para Le Mans, y así pudimos ver las propuestas de Alexander Calder en 1975 y la de Frank Stella en 1976. Los tengo ambos, de slot. Lancia Stratos Turbo, 1976. Terminada su etapa en los rallies, el Stratos tuvo una segunda oportunidad, una segunda vida en los circuitos de la mano del reglamento de los Silueta. No fue tan exitosa. Se modificaron incluso la posición de los depósitos de gasolina. Se llevó el motor Dino V6 a 65 grados de 2,4 litros hasta los 550 caballos gracias al turbo. Se redujo el peso, se amplió la batalla, se pusieron muchos alerones. Pero el coche, que ya era difícil de conducir en los tramos de rally, resultaba indomable en los circuitos con esa potencia. Era un coche, pese a todo, de escasa distancia entre ejes y motor muy brusco, una pesadilla para los pilotos, y además no era muy fiable. Chevrolet Corvette Greenwood, 1976. He elegido de este modelo la versión denominada Spirit of Le Mans, esto lo digo en castellano, 1976. Este coche, como un Ferrari que veremos más adelante, participaba dentro de una categoría de la norteamericana IMSA, de International Motorsport Association, de evidente inspiración en los Silueta. Se elevó la cilindrada del motor V8 hasta acercarse a los 10.000 centímetros cúbicos, que bastaban, incluso sin turbo, para acercarse a los 1.000 caballos de fuerza. Rugía que daba verdadero miedo. A cambio, resultaba un coche pesado que superaba holgadamente los 1.200 kilos y que gastaba combustible como si no hubiese un mañana. Porsche 911-935, 1976. Uno de los Siluetas por excelencia. Es el caso, por ejemplo, del 911-935 denominado Moby Dick, probablemente el más brutal de todos y al que dedicamos un vídeo completo titulado Moby Dick, el Porsche Turbo más brutal, que te animo a que lo veas. Porsche fue una de las marcas que vio en esta categoría una posibilidad para destacar, pues tenía un coche perfecto, el 911, con un reglamento tan permisivo que podía solucionar muchas de sus pegas y en cambio disfrutar de muchas de sus ventajas, como partir de un bloque de generosa cilindrada y que permitía aumentar mucho la cilindrada y la potencia sin problemas de robustez ni de roturas. Porsche mantenía, el reglamento lo obligaba, de serie, ese pequeño capó delantero, pero podríamos decir los túneles o los guardabarros, vamos a llamarlo así, donde van los faros, no formaban parte del capó y se suprimían, haciendo que el frontal de los 911 Silueta, conocidos por 935, fuese muy bajo y en cambio la parte trasera, acabada en un enorme alerón, era mucho más masiva, una verdadera pasada. Hubo infinidad de Porsche 935, aunque el K3 de Kremer Racing fue probablemente el que más avanzó, el más sofisticado y sin duda el más exitoso, pues venció las 24 horas de Le Mans en 1979. Pero ojo, no venció en su categoría, victoria absoluta por delante incluso del equipo oficial Porsche. BMW 320i Turbo, 1977. El CSL de BMW era demasiado grande e incluso demasiado antiguo, así que BMW pensó en un coche más manejable, un Serie 3, pero eso sí, con turbo, muchos alerones por todas partes y una potencia que alcanzó al principio los 600 caballos y que según algunas fuentes llegaron a los 900. Quizás un poquito exagerado, ¿o no? Porque os recuerdo que este motor 2 litros de 4 cilindros fue la base para el motor de Fórmula 1 que con solo 1,5 litros alcanzó, incluso superó los 1.000 caballos en su configuración de entrenamientos cronometrados, no en carrera.
Aparte de fabricar BMW 28 unidades, fabricó kits que ofreció a sus mejores preparadores, como era el caso de Alpina o Schnitzer, que mantuvieron este modelo en activo hasta el final del Grupo 5, hasta 1984. Ferrari 512 BB LM, 1977. Incluso Ferrari cayó en las manos de este reglamento y preparó uno de sus coches para Le Mans. El importador de Ferrari en los Estados Unidos de Norteamérica, el influyente Luigi Chinetti, decía que los Ferrari habían nacido para competir y preparó por su cuenta un 365 GT4 BB que fue un fracaso. Pero este modelo abrió las puertas al 512 BB LM de Le Mans, que con la inspiración en los siluetas permitieron que Ferrari crease un coche espectacular y fabuloso con motor central de 12 cilindros, 5 litros y 500 caballos para un peso de menos de 900 kilos, un verdadero cohete. Este coche corrió Le Mans encuadrado en la categoría norteamericana IMSA, que fue prohibida para esta prueba, desgraciadamente, a partir de 1983. Toyota Celica LB Turbo, 1977. El apoyo de Toyota Alemania al preparador muy prestigioso Schnitzer hizo posible que naciese este modelo, que además de su aerodinámica muy afinada, declaraba 560 caballos para un peso claramente por debajo de los 900 kilos. El coche era impresionantemente rápido y extremadamente frágil, un problema que acució a muchos de estos Grupo 5 cuyos preparadores, amparados en la libertad del reglamento, buscaban una potencia lo más elevada posible. Acabado el Grupo B, este modelo tuvo una segunda vida en las carreras Super Silhouette japonesas. Ford Capri Turbo Zaxpid, 1978. Ford quiso competir en la categoría hasta 2 litros del Grupo 5 Siluetas y para ello encargó al prestigioso preparador Zaxpid un motor de 1.4 litros para montar en un espectacular y aerodinámico Ford Capri. Y os preguntaréis, ¿por qué un motor de 1.4 litros para la categoría de 2 litros? Pues muy sencillo, porque en la Fórmula 1 había una compensación para los motores turbo, que era de 2 a 1, es decir, en el reglamento de 3 litros, que permitía motores atmosféricos de hasta 3 litros, los motores con turbo tenían que tener 1,5 litros. Pero en ese reglamento, y en otros muchos, por cierto, la equivalencia era 1.4 a 1, es decir, que para competir en la categoría de hasta 2 litros, un motor turbo podía tener un poquito menos de 1.4 litros. 1.4 litros multiplicado por el coeficiente 1.4 daban una cilindrada reglamentaria, digámoslo así, por debajo de los 2 litros. Extrajeron a este modelo 360 caballos, pero les pareció poco y llegaron a los 450. Estaba acoplado a un excelente cambio Getrack de 5 velocidades. Y os digo una cosa, hay que oír este coche, pone la carne de gallina. Lancia Beta Montecarlo Turbo, 1979. Lancia miraba atentamente, yo diría que con envidia, los éxitos de Porsche con su 911-935 y pensó en su vuelta a los circuitos de forma oficial. ¿Por qué? Porque tenía una base excelente, como era el Coupé Montecarlo, con 2 plazas y motor central, para crear un silueta destinado al Grupo 5 de la FIA. Contaron nada menos que con el apoyo de Gianpaolo Dallara, un verdadero experto, para desarrollar el proyecto. Rediseñaron todas las suspensiones, trabajaron a fondo en el motor, cuya cilindrada se redujo a 1.4 litros, por lo que ya imagináis. Este motor, con un enorme turbo KKK, que hacía que tuviera un tiempo de respuesta brutal, superaba por bastante los 400 caballos. Mazda RX-7 252i, 1979. Un Grupo 5 silueta que tuvo continuidad en Japón una vez acabada en Europa este reglamento que amparaba el Campeonato del Mundo FIA. Es que hubo muchos coches preparados bajo este reglamento que acabaron sus días en Japón. De todos, el RX-7 fue uno de los favoritos de los preparadores. ¿Por qué? Porque tenía un motor rotativo muy ligero y muy potente que con muy poquita preparación, superaba los 300 caballos. Es un coche que participó en competición poco o nada en Europa, mucho en Japón y también bastante en los Estados Unidos de Norteamérica bajo las referidas antes normas IMSA. Conclusión. Siempre digo lo mismo, los reglamentos actuales son tan estrictos, tan detallados, tan restrictivos que dejan muy poco a la imaginación.
Esto antes no era así y eso dio lugar a coches tan espectaculares como estos Silueta, como los Grupo B, como los prototipos de Grupo 5 también y como los Fórmula 1 tan imaginativos de los años 70 y 80. Mi opinión es que esto debería cambiar. Todas estas limitaciones nacen para abaratar los costes. Bueno, pues si quieres abaratar los costes, hoy en día es posible limitar los costes de los equipos y controlarlos, pero dejar más abierto la imaginación a los ingenieros. Os voy a poner un ejemplo. Sin duda, el Lotus 78, con su motor Ford Cosworth, que se vendía a quien quisiera, poco más o menos, era un coche más barato, claramente, que un Ferrari 312T con un complicadísimo motor de 12 cilindros opuestos. En cambio, el Lotus 78 era mejor. Ahí la imaginación del ingeniero pues fue más importante que la economía. Estaba pensando que esto de los reglamentos, cómo han evolucionado y tal, puede ser un tema para un vídeo. Decidme en comentarios qué opináis. Coche del día. El coche del día es este que tengo aquí. Si pudiese ser de escala 1:1 mejor. Es un BMW 3.5 CLS. Porque BMW pues, sube la cilindra hasta los 3,5 litros. Esta decoración, que es bastante simple, corresponde al modelo ganador en las 24 horas de Daytona de 1976, nada menos que con Peter Greb y Brian Redman al volante. Solo 2 pilotos para 24 horas. Eran otros tiempos. Consultorio. Antes de empezar, os recuerdo que tenemos un consultorio online. Aquí abajo tenéis el correo. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, que Luis Alberto Izquierdo las responde todas. Vamos ahora con las dos que respondemos aquí. La de Sebe, que me hace una pregunta que viene muy al pelo de este vídeo. Dice que ahora los turismos de carreras, los turismos preparados para correr, tanto de rally como de circuito, resultan muy sosos. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Es que la idea que tiene la Federación Internacional y en general las federaciones es que los coches que vea correr la gente sean los coches que puede ver en el concesionario. Es decir, no ponen todos estos alerones y todos estos pasos de rueda que tenían, por ejemplo, los Siluetas, que hacían que el coche no se identificase tan fácilmente. Para mí es un error. ¿Es verdad que los coches se reconocen más fácilmente? Sí, pero yo creo que un coche de competición tiene que ser sobre todo bonito y espectacular. Marcelo me pregunta por algo que ya he explicado en el vídeo. Me pregunta sobre los coeficientes de corrección del turbo. La respuesta es muy sencilla. Como te he dicho, en la Fórmula 1 ese coeficiente era de 2:1, es decir, un motor turbo tenía la mitad de cilindrada que un motor atmosféricos. Los atmosféricos 3 litros, los turbo 1.5. Por eso la aventura de Renault, cuando decidió apostar por el turbo en la Fórmula 1, no se la creía casi nadie. Nadie pensaba que el turbo iba a poder hacer crecer la potencia a más del doble, pero lo consiguió. Lo que sucede es que había otras categorías, por ejemplo en Le Mans o Grupo 5, donde ese coeficiente era de 1.4, con lo cual hacía que los coches turbo fueran más competitivos y por eso surgieron en estas categorías tantos coches con motor turbo. Por ejemplo, los Porsches que se hartaron de ganar y los Alpine Renault. Es que fíjate, el límite de cilindrada para los atmosféricos en Fórmula 1 y Sport prototipos era el mismo, 3 litros, pero con turbo en Fórmula 1 el límite era 1.5 y en cambio en Sport prototipos el límite para un motor turbo era 2,2, una diferencia importante. Llegamos al final del vídeo y tengo una enorme curiosidad, porque estos vídeos, como yo digo, son para gourmets del automóvil, para gente que sabe o que quiere saber, porque estos coches realmente fueron muy notables, muy espectaculares, marcaron una época. Tengo mucha curiosidad por saber si os ha gustado, así que tenéis aquí pues, la caja de comentarios, me pienso leer todos o casi todos, me leeré vuestros likes, muchas gracias por esos likes, por suscribiros, si no estáis suscritos, suscribiros, por haceros miembros y ayudarnos, por compartir el vídeo, no sé si lo he dicho, por los likes, si lo he dicho lo digo otra vez. Y sobre todo, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético, para hablar de coches tan maravillosos como estos.